No recuerdo cuánto fue, solo sé que fue hace muchos años que escuché aquello de que cuando un perro aúlla, que su aullido, siendo muy triste, es porque está presintiendo la partida de un ser querido, o que ronda la muerte cerca de su territorio. Lo habré escuchado de mi madre y ella a su vez lo escuchó de su madre. O sea que esta versión lleva años y me lleva a recordar la primera ocasión que escuché algo así siendo muy niño, de que a lo lejos se escuchaba un perro aullando y a los 2 días o 3 nos enterábamos que un vecino había perdido la vida. Y así mismo pasaba con algún familiar, compañero de trabajo de mi padre, compañeros de escuela. El aullido de un perro nos avisaba de que el fin para alguien estaba cerca. Igual no recuerdo, pero llega un punto en la vida que no le das mucha importancia a una cosa de estas, hasta que en algún punto vuelves a ponerle atención a esto. Y podría recordar las últimas 5 ocasiones en que escuché a un perro aullar, aunque reconozco que no sé de qué perro estaríamos hablando. Desconozco su raza, desconozco incluso si ese perro era propiedad de alguno de mis vecinos. Solo recuerdo que, hablando de las últimas 5 ocasiones, en esa primera ocasión se escuchó a lo lejos ese aullido, que ese perro aullaba con mucho sentimiento, con mucho dolor, y de ahí le seguían otros perros. Pero ese perro en especial, ese perro en específico, su aullido era mucho, muy diferente, era, podría decirse que único. Y sí es cierto, ya no se escuchaba ese aullido y por oídas, al correr la voz, nos enteramos que en esa ocasión había partido a mejor vida doña Leonor, la dueña de la única tienda que quedaba en la colonia. Tiempo después, se volvió a escuchar ese aullido de nuevo. Habrían pasado unos meses, y de ahí el coro de los demás perros, pero de nuevo haciendo énfasis. Ese aullido en específico, ese aullido que sonaba con muchísimo dolor. Igualmente, nos volvía a avisar de la partida de otro vecino. Ahora era de don Alberto, el único taxista que quedaba ya en el barrio, que se paraba en su siempre fiel esquina, donde alguna vez hubo una base de hasta 10 taxis. Don Alberto dejaría de dar sus servicios. Sería un hombre de unos 68 años. Y en el caso de doña Leonor ya era una señora de 77. Para la siguiente ocasión, de nuevo ese perro otra vez volvía a aullar. Se escuchaba más retirado aún. Diría yo tal vez a unas 10 calles, pero se escuchaba, a pesar de la distancia, se escuchaba claro. Y de ahí otra vez el coro de tantos perros que le seguían aullando. Ahora en esta ocasión, días después nos enteramos que quien dejaba este plano era Lucy, una niña de 10 años. Así nada más,
Nunca se supo que estuviera enferma ni nada, simplemente un día no despertó. Y me pongo a pensar que si bien es cierto que la muerte no avisa y se lleva a cualquiera por igual, ¿cómo es posible que este perro no avise también? O que tenga una pizca de sentimientos para mejor ponerse a aullar donde hay gente que por lógica esté más cerca de ese umbral. Se entiende de doña Leonor, se entiende de don Alberto, pero Lucy era una niña de 10 años. Igual sé que no es correcto, pero son esas dudas que quedan después de presenciar un evento de ese tipo, que no es justo, pero la flaca es pareja. En la cuarta ocasión, de nuevo se escucha ese aullido. Habría pasado ya más de un año más o menos después de la partida de Lucy. Y ahí está otra vez ese perro aullando, con mucho dolor, con mucho sentimiento. Y viene otra vez toda la seguidilla de perros que le hacen en segunda, aullando con el mismo sentimiento, aunque no con la misma intensidad. Ese aullido era de verdad doloroso, calaba de verdad, hacía estremecerse. Y en esta ocasión nos enteramos después que el perro había aullado la noche que don Gregorio, o el padre Gregorio, el sacerdote de la parroquia del barrio, había fallecido. Creo que era un sacerdote de algunos 80 años, algo así. Y con él vinieron las campanadas avisando de la partida del párroco. Ya se había llevado al párroco, a una niña estudiante, al único taxista que quedaba y a la dueña de la única tienda que quedaba del barrio. ¿Quién sería el siguiente? Y pasó el tiempo. Y no voy a olvidar aquella noche. Llegué a la casa como cualquier otro día, después de un día pesado de trabajo, fastidioso trabajo, harto cansado. Cené algo rápido, lo que se encuentra rápido en el refrigerador, sin hacer tanta conciencia de lo que se está llevando uno a la boca. Y me puse a ver la televisión un rato, hasta que de repente empecé a escuchar otra vez ese aullido, pero ese aullido se escuchaba ahora ya cerca, como si fuera en la casa de al lado. Y lo primero que pensé, don Juan, don Juan, mi vecino de 60 años, el que había escuchado hace poco que estaba un poco delicado de salud. Pues definitivamente ha de ser don Juan el que se está yendo. Y el perro seguía aullando, pero en esta ocasión no era seguido por ningún otro perro. El perro estaba aullando y no sé cómo, yo no recuerdo que don Juan haya tenido perro, pero bueno, ahí estaba ese perro también, otra vez, aullando. Esperaba poder dormir en paz, porque ese aullido era más cerca, era insoportable. Lo único que se me ocurre hacer al final de cuentas es cerrar todo, cerrar por completo todo para no escuchar a ese maldito perro. Y hasta me metí a la recámara, cerré la puerta y a como pude, que se escuchara lo menos posible ese maldito ruido, ese maldito aullido. Pero cuál era mi sorpresa, de que el aullido se escuchaba ahora mucho más fuerte, lo que me hizo pensar que ese maldito perro ahora estaba en el patio de mi casa. Y al abrir la ventana para gritarle, sentí un frío que realmente calaba hasta los huesos de manera tal que parecía que los quería quebrar. Y en ese momento, donde quiero gritarle algo, empiezo a escuchar la puerta de mi cuarto, que empieza a ser arañada, y escucho golpes, y escucho también que la quieren abrir. Y es ahí donde me quedo yo pensando, ¿cómo es posible si yo vivo solo? ¿Qué está pasando? ¿Por qué está este perro maldito dentro de mi casa? Porque ahora el aullido se escuchaba detrás de esa puerta.
Me acerqué a la puerta y empecé también a golpearla, pidiendo y exigiendo que se callara ese maldito perro, y quien estuviera atrás tratando de abrir esa puerta que también se alejara y que me dejaran dormir en paz. Eso era todo lo que quería, era dormir en paz. Y de repente ya no se escuchó nada. Un silencio total. Quise encender la luz, pero no encendió. Pero con lo poco que entraba de luz de la luna, pude ver que en mi cama estaba yo acostado, profundamente dormido, cosa que no podía entender. Me vi yo a mí mismo acostado en esa cama. Yo sé que suena tonto, pero intenté despertarme. Estoy sacudiéndome, estoy cacheteando, estoy golpeando el hombro, agarro el cabello y empiezo a sacudir la cabeza, pero no me despertaba. Entonces salí y me fui hasta la calle, donde solamente se veía la iluminación del reflejo de la luna. Ni una sola casa tenía la luz exterior encendida. No había ni la luz del servicio público encendida, nada. Y un silencio total. Y quise gritar, y no salió voz de mí. Por más que quise gritar, no podía ni siquiera susurrar. No podía decir nada, en ningún volumen. No podía emitir ni un solo ruido. Hasta que de repente empecé a escuchar unos pasos de un animal. Se escuchaban como las uñas cuando tocan el asfalto. Y en esa oscuridad muy apenas alcanzo a distinguir la silueta de un perro negro, de una raza que nunca había visto. Solamente veía cómo se me quedaba viendo con esos ojos brillantes. Y se para junto a mí y empieza a caminar en círculos a mi alrededor, hasta que poco a poco fui entendiendo con sus movimientos que me pedía que lo siguiera. Y aunque obvio quise hacer por cerrar la puerta de mi casa, el perro solo se me quedaba mirando, y entendí que no iba a ser necesario eso. Así que simplemente lo seguí. Y finalmente le seguí. Seguí sus pasos. Es fecha que aún no llegamos a un punto fijo. Solamente veo cuando se detiene en alguna puerta y empieza a aullar. Continúa su camino y lo sigo junto a él.